Buenas, Dios les bendiga. Le habla el pastor Serrenta de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Y en esta tarde, mañana, depende de cuando usted vea el programa, vamos a estar discutiendo los milagros de Jesús y estamos comparando el milagro que Jesús hizo relatado en los evangelios. En este caso tenemos 13 evangelios que van a ser incluidos en el día de hoy. Son 4 evangelios y los milagros que Jesús hizo los relatan los autores de los evangelios con a veces pequeñas diferencias, a veces con lo que parecen desviaciones, pero he explicado que todo depende del punto de vista de quién está mirando, quién está oyendo, quién está presenciando el evento. A veces en un mismo evento las personas se distraen en un punto en específico y pasan por alto otros, y otros se da cuenta y toma nota, y por eso vemos ciertas diferencias en los evangelios acerca de los mismos milagros. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos guíe en esta tarde y en el estudio de la palabra, que Él sea el que obre el querer y el hacer tanto en usted como en mí, que la palabra nos edifique. Padre, te damos gracias, te adoramos, bendecimos tu nombre y glorificamos, Señor, a tu Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios. Damos gracias por la palabra que vamos a leer, por la enseñanza que vamos a recibir, y rogamos, Señor, que tú nos edifiques a todos y que tú te glorifiques, Señor, que esta palabra camine, que esta palabra sea escuchada, apreciada, aceptada, creída por aquellos que la escuchan. Señor, oramos, lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermano, queremos dar gracias al Señor por la obra hecha en María, nuestra sobrina. Ya está de alta en la casa después de un procedimiento quirúrgico que le hicieron, y la biopsia hoy vino negativa. Ella pensaban que tenía cáncer, pero ese no es el caso. Damos la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Si acaso hubo algún tumor, algún cáncer, Dios se encargó, y por medio de la oración, intercesión del pueblo, Dios se ha glorificado con el poder de Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que hay muchos que pedimos, que oramos y presentamos peticiones a Dios, y la contestación cada vez es diferente. Puede ser antes, puede ser después, puede ser que Dios diga hay que esperar, y cual sea la voluntad del Padre, esa es la que nosotros acatamos. Bien, hermano, yo también doy testimonio de que yo pasé por una experiencia parecida, donde salió positivo una muestra que hicieron, una prueba para cáncer en el intestino, y cuando el médico entró, buscó, no encontró cáncer, encontró un pequeño pólipo, el cual mandó a estudiar y vino negativo. Así que yo también soy testigo del poder de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la curación de un hombre que tenía una mano seca, y vamos a mirarlo, este evento discutido en 2 evangelios, en Mateo y Lucas. En Mateo capítulo 12, verso 22, Mateo capítulo 12, verso 22, leemos así, dice: entonces fue traído a él un endemoniado
ciego y mudo, y le sanó. Y de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por el poder de Beelzebú. Me adelanté un poquito acá. Vamos al verso 9 del capítulo 12. Mateo 9, del capítulo 12 de Mateo, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía una mano seca, una mano, perdón, y preguntaron a Jesús para poderlo acusar, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces Jesús dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Jesús fue confrontado muchas veces, Jesús fue enfrentado por los fariseos, los escribas, los saduceos, e incluso buscaron gente del gobierno que los tuvieron como testigos tratando de imprisionar o aprisionar a Jesús con preguntas que tenían connotaciones políticas. Y Jesucristo siempre contestó con sabiduría. Jesucristo todo lo que hizo, lo hizo glorificando al Padre, y Jesús dio honra al Padre en todo momento, haciendo así saber que Él tiene potestad, autoridad sobre todo lo que hay en la tierra, y aún sobre el día de reposo Jesús demostró tener autoridad. El día de reposo era uno de los mandamientos dados a Moisés en el monte de Sinaí, donde se le dijo a Moisés que el hombre trabajará 6 días y el séptimo lo descansará, por cuanto Dios creó la tierra en 6 días y el séptimo reposó. Y esta fue una realidad. Cuando Dios hizo la tierra, el séptimo día lo reposa y manda al hombre a reposar, a descansar de la obra que Dios hizo. No que Dios se canse, sino que Dios le quiso enseñar al hombre que quiere que el hombre celebre un día de descanso en honor a la obra que Dios hizo. Por consiguiente, Dios pide que el hombre trabaje 6 días, y el hombre sí se cansa, y al hombre le hace falta el día de reposo, porque hay muchas enfermedades que vienen por falta de reposo, ¿no? Como lo son la artritis, las condiciones de la espalda, abrumamiento, ahora llaman estrés, viene desánimo, depresión, y muchas otras condiciones, como lo son la gripe, porque baja la resistencia del ser humano. Pero este no es el punto hoy. El punto es que Jesús demostró a aquellos que vinieron a retarlo y que vinieron a acusarlo, de si él podía o no podía hacer en día de reposo milagros, porque sabían que Jesús sí tiene el poder de hacer milagros, sí tiene el poder de cambiar todas las cosas. Ellos dijeron, no lo podemos acusar porque hace milagros, porque los milagros son obra sobrenatural.
y nada malo ha hecho en los milagros. Vamos a ver si esos milagros los metemos dentro de un contexto que podamos usar en contra de él. Y cuando Jesús fue preguntado, él le dijo, es lícito hacer el bien en día de reposo, y le dijo al hombre de la mano seca que le extendiera y la sanó. Fíjese que en el verso 14 dice que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea que el bien que Jesús hizo a aquel hombre que tenía la mano seca, los fariseos lo cambiaron el contexto del bien a mal y tomaron palabra entre sí en un consejo era una reunión, como un concilio, para destruir a Jesús. Vamos a ver en el Evangelio según Lucas, verso 11, capítulo 11, verso 14. Lucas 14, 11. Gloria a Dios, perdón, sí. Lucas capítulo 6, verso 6, perdón. Lucas capítulo 6, verso 6. Yo iría antes a Marcos para seguir el orden. Vamos a Marcos capítulo 3, verso 1. Marcos 3, 1. Y así seguimos el orden. Son 3 evangelios que relatan este milagro. El próximo milagro que vamos a mirar es relatado en 2 evangelios. Este es relatado en 3 evangelios. Y quiero aclarar eso. En el capítulo 3, verso 1 de Marcos dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, o sea, con los seguidores de Herodes, contra él para destruirle. Aquí vemos un relato semejante al que habíamos leído, con la excepción de que aquí las palabras hirientes Jesús las dice por cuanto Jesús todo lo conoce. La persona, el autor Marcos dice que fue Jesús el que le preguntó a ellos si era lícito hacer el bien en día de reposo. Y en el Evangelio de Mateo vimos que los fariseos vinieron a provocar a Jesús y ellos le preguntaron si era lícito hacer el bien en día de reposo, y Jesús les relata entonces el relato de la oveja, que el que tiene una oveja y se le cae en un hoyo, si no va el sábado cuando se le cae la oveja y la saca de allí. En este caso Jesús sana igual la mano de aquel hombre de la mano seca, pero el resultado es el mismo. El resultado es que ellos se van, los fariseos, y tienen consejo
hacen un concilio, hacen una reunión para buscar la manera de destruir a Jesús. Siempre el propósito de todo lo que hizo y dijo Jesús para ellos era destruir a Jesús, buscar la manera cómo apresarlo, meterlo preso y que Jesús sufriese a manos de los romanos, porque los que estaban a cargo en aquel entonces de la tierra, que tomaron control sobre la tierra de Jerusalén, sobre la tierra santa, fue Roma. Roma había invadido y la ley romana precedía la ley hebrea. La ley romana, la ley judicial que se aplicaba era la ley de Roma, cuando la ley religiosa que se aplicaba y los conceptos religiosos eran la religión del pueblo, de los hebreos, los cuales ellos seguían el judaísmo. Continuamos leyendo entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 6, y dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa: ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Es increíble que un milagro como este, un milagro donde una mano seca y restaurada, y esos los fariseos estuviesen pendientes más bien a lo que hizo Jesús para destruirlo, para ver de qué manera poder levantar algo contra Jesús, de qué manera podían hacer algo contra Jesús. Así que estos escribas y fariseos, en el verso 7 dice que le acercaron a Jesús, se acercaron en la sinagoga a ver si en día de reposo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Bueno, en el verso 11 dice que ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Fíjense, ellos murmuran, ellos se ponen de acuerdo, pero en el momento no encontraron nada que decir en contra de Jesús, porque si lo hubiesen hecho, lo hubiesen arrestado en ese mismo momento. Se hubiesen llevado a Jesús y hubiesen hecho que Jesús pagara una multa o pagara una condena, y ese no fue el caso.
Todo esto después lo usaron en contra de Jesucristo, pero no así en el momento cuando Jesús hizo la obra de sanidad. Hemos visto que los tres evangelios nos dicen relatos similares. Mateo y Lucas nos da un relato bien semejante el uno con el otro. El evangelio según Marcos tiene una pequeña diferencia, y es que en el evangelio de Marcos es Jesús el que sobreentiende la intención del pueblo, y algo que vemos en este evangelio, Lucas estaba consciente de que hubo una diferencia. Y cuando escribe, en el verso 8 dice: mas él conocía los pensamientos de ellos, queriendo decir que aunque ellos no habían dicho nada, Jesús sabía las intenciones que tenían. Jesús sabía que la intención y el propósito de ellos era hacerle preguntas capciosas, llevarlo a que Jesús en día de reposo hiciera un milagro, y haciendo ese milagro ellos tener una razón, un motivo para acusarlo, y tal vez ellos esperaban que Jesús dijese algo diferente y pensaban que lo iban a poder tomar preso y entregarlo a las autoridades ese día, porque cada vez que Jesús habló, cada vez que Jesús enseñó, vemos a los escribas, fariseos, saduceos, aún los que estaban en el orden sacerdotal, que se acercaban con malas intenciones, con propósito de juzgar a Jesús, acusarle, para ver de qué manera Jesús entonces caía en manos de los romanos. Algo curioso que podemos ver aquí, que hemos visto a través de los evangelios, que el hebreo no quería la culpa de la muerte de Jesús. El hebreo no quería que sus manos fuesen manchadas con sangre de Cristo. Algo curioso, cuando David quería hacer templo a Jehová, Jehová le dijo: mira, tú no me vas a hacer casa a mí, tú no me vas a hacer un templo. Tu hijo, le dice, porque tus manos están llenas de sangre, tus manos están manchadas con sangre. Tu hijo me construirá casa. Y ese fue el caso. Salomón es quien construye el templo, el santuario. Salomón no fue un santo. Salomón hizo mucha maldad como rey. Se desvió por las mujeres de una manera tremenda. Tuvo cerca de 900,000 mujeres y concubinas, esposas y concubinas. Y le permitió a estas mujeres, muchas de ellas de países extraños, hacer santuarios a dioses que Israel nunca conoció, incluso adorar otros dioses, y hasta tener las estatuillas de otros dioses en medio del pueblo de Israel, cuando que eso era abominación y es abominación a Jehová. Así que la sangre en la mano de una persona significa culpabilidad por la muerte de alguien inocente. El mismo Poncio Pilato, cuando hace el juicio de Jesucristo, dice, porque la esposa le avisa: mira, toda la noche trataba de dormir, pero estoy teniendo pesadillas con respecto a ese hombre, no te metas con ese hombre, que ese hombre es inocente. Y Pilato hizo varias preguntas al pueblo, y por último el pueblo le dijo que crucificase a Jesús, y Pilato mandó a pedir una pileta, una toalla, y mandó a echarse agua, y se lavó las manos y dijo: he aquí, yo soy inocente de esta sangre, estoy limpio, mis manos están limpias de esta sangre inocente que será derramada.
Y Pilato no quiso tener parte en ese evento. Y nosotros de igual manera vemos al pueblo de Israel evitando ser ellos los que juzgaran a Jesús. Además, dato interesante, Israel no podía juzgar y no podía matar a una persona por asuntos religiosos, sino que todo delito, todo lo que se hiciese en Israel tenía que ser juzgado por Roma, y era Roma, los soldados romanos, los que llevaban a cabo la sentencia que el emperador llevaba a cabo, y habían emperadores, de hecho la Biblia habla de tetrarcas, eran 4 gobernadores, eran 4 ciudades principales, y en este caso en Jerusalén, Poncio Pilato tenía tal autoridad sobre Jesús. Poncio Pilato trató de librarse de esa responsabilidad mandando a buscar a Herodes, porque oyó decir que Jesús era nazareno, era de Nazaret, y Herodes era el tetrarca que tenía autoridad en la región de Nazaret, y él mandó a buscar a Herodes para que Herodes lo juzgara. Herodes lo que hizo fue burlarse de Jesucristo, y finalmente se lo devuelve a Poncio Pilato, y Poncio Pilato le corresponde entonces tomar la decisión de entregárselo al pueblo. El pueblo pidió que fuese crucificado, a pesar de que Poncio Pilato probó la inocencia de Jesucristo. Así que en estos 3 evangelios vemos que el pueblo de Israel evitó ellos ser los que mataran a Jesús, querían entregárselo a las autoridades romanas, y Jesús no tuvo miedo. Jesús hizo los milagros, hizo los prodigios, Jesús los retó, Jesús les abrió la boca y abiertamente les dijo el mal que estaban haciendo ellos, el bien que debían hacer y el bien que a Dios le agrada que hagamos como seres humanos y creyentes del Dios vivo. Bien, yo pensaba entrar en otro milagro el día de hoy, pero vamos a llevar esta enseñanza de la sanidad del hombre con la mano seca, que vimos que está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, que hay una gran similitud entre los 3, con excepción de que Jesús llega a la conclusión en el Evangelio de Marcos de la intención de los fariseos, porque él conocía todas las cosas, donde el verso 8 del capítulo 6 de Marcos dice: mas él conocía los pensamientos de ellos. Lo mismo que dice Mateo y dice Lucas, Jesús se lo dice a ellos en el Evangelio de Marcos. Así que, iglesia, rogamos que esta palabra haya tocado, edificado sus almas, y que todos seamos bendecidos por esta palabra y entendamos que para Dios no hay nada imposible, que no hay leyes en la tierra que el hombre obedezca, que el hombre siga, que Dios no tenga una razón para ellas, ¿verdad? Y que las leyes que hay dadas al hombre en la tierra, hay un propósito en ellas, y Dios, que es el autor y dador de la vida, Él sabe de qué manera Él va a obrar, a hacer el bien en el día de reposo, como le preguntaron a Jesús varias veces. No está mal, porque Jesús mismo así lo dijo. Oramos. Padre, te damos gracias, honramos, glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque Jesús, tu Hijo, nos demostró que tú, por encima de todas las cosas, por encima, Señor, del sacrificio, tú lo que pides es obediencia, que seamos obedientes, que miremos la necesidad del enfermo, la necesidad del dolido,
que extendamos la mano para ayudar, Señor, al que tiene una necesidad real, al que tú conoces y tú, Señor, guías para que se llene tal necesidad por cuanto tú eres el autor y consumador, Señor, de la fe en nosotros. Gracias te damos, rogamos que la iglesia haya oído y entendido que tú eres el que pones el querer y pones también haces el hacer. Toda obra de sanidad hecha en la tierra, el hombre no puede hacerla sino tú la haces. Y si tú hiciste el bien en día de reposo, es testimonio a nosotros de que tú apruebas, Señor, que hagamos aquello que la Escritura, Señor, nos muestra que debemos y podemos hacer. Padre, oramos porque la iglesia en estos tiempos difíciles pueda mirar, orar, interceder, clamar por el que tiene necesidad, extender la mano y ayudar al que tiene al frente con la posibilidad de ayudarle, y que tu nombre así sea glorificado y que nuestras almas, Señor, sean purificadas y vivamos cerca de ti, vivamos una vida de consagración a ti. Señor, en el nombre de Jesucristo lo pedimos y damos gracias. Amén. Te invito a recibir a Jesucristo como tu Salvador, que le des tu alma, que lo recibas hoy como el que murió por ti, derramó su sangre y escribió tu nombre en el libro de la vida. Si quieres así hacerlo, puedes hacerlo diciendo esta oración, creyéndolo y confesando de todo corazón tus pecados. Dile: Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador, que te he ofendido con mis palabras, con mis hechos, que te he ofendido al no hacer lo que podía hacer. Te pido perdón, confieso con mi boca todo mi pecado y ruego que Jesús me limpie con su sangre, que me lave y me dé una nueva vida y escriba mi nombre en el libro de la vida. Que el día que yo muera, yo vaya contigo a la eternidad y pueda volver a la tierra con Jesucristo el día de la resurrección. Señor, en el nombre de Jesucristo, así lo pido y te doy gracias. Amén. Si hiciste esta oración y lo creíste de corazón, te invito a que leas el Evangelio según Juan, es el Evangelio del apóstol más joven. Lee luego Hechos de los Apóstoles y deja que el Señor te guíe, porque el mismo Señor a través del Espíritu Santo te va a guiar a toda justicia y vas a entender el propósito que Dios tiene para la iglesia, para el pueblo, para los que hemos rendido nuestro ser a Jesucristo. Que la gracia y la paz de Jesucristo sean siempre contigo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios le bendiga, hermano.